Muy bien, Pastor Celso, estamos acá con Andrea, ¿no? ¿Cómo era entonces su pasado antes de usted llegar acá al tratamiento de liberación, a la concentración de fe y milagros? Bueno, yo comencé a partir de los cuatro años. Yo había sido abusada por yo vivía en el campo, ¿no? Entonces teníamos una chacra donde mis padres cuando iban al campo había una persona que cuidaba ese lugar. Ahí a los 4 años fue que cuando mis padres se iban al campo, él empezó a abusar de mí. Pero con 4 años de edad uno no sabía, sino que uno pensaba, no se daba cuenta de eso. Cuando comencé el colegio, la escuela, todo, yo ahí empecé a entender lo que sucedía conmigo. Después de eso empezó ya mi adolescencia también, hubo otro intento de abuso a los 12 años, pero no sucedió. En donde yo también, en mi infancia, yo iba antes a la escuelita, ¿no? En esa escuelita había una persona, el esposo de esa persona que nos enseñaba, también intentó abusar de mí. Entonces yo ya venía creciendo ya con 4 años. Traumatizado. Ya. Y entonces yo ya empecé una adolescencia donde tenía depresión, donde no confiaba en nadie, donde ya empecé a odiar a mi madre porque no me entendía. Tampoco en sí al principio ya no sabía, después, más adelante, ¿no? Yo intenté contarle, ya no me creyó. Entonces ya empecé con ese pensamiento de odio, de que todo el mundo es igual, de que todos los hombres eran iguales, de que no valían la pena, de que yo también no tenerme valor a mí misma. Yo después llegué a una etapa de mi vida que yo decía que la culpable era yo. Una persona cuando es abusada, uno pasa por varias etapas. Uno primero cree que la culpa es de uno, después uno cree que la culpa es de todos los demás y después ya empieza con esa depresión. Yo tuve intento de suicidio varias veces. ¿Usted tuvo? Tuve intento de suicidio. ¿Cómo fue? Había ido en Salto, yo estaba estudiando, y hay un muelle. En ese muelle está una parte donde hay un río y otra parte donde está un hormigón, un piso de hormigón. Y yo me intenté de tirar en la parte de hormigón y ya tenía todo planificado. Era yo irme y tirarme de cabeza, cosa que cayera y ahí quedara, sin sufrimiento, sin nada, pensaba. Pero solo que en ese intento que intenté suicidarme, hubo alguien que me agarró por detrás, me agarró del brazo y me dijo, ¿qué vas a hacer? Una persona llegó allí. Sí, pero nunca vi, pastor, la cara de esa persona, nunca, no pude reconocer quién era, nunca. Solo sé que en ese momento me salvó. En ese momento no me suicidé. Después igual intenté, continué con el alcohol, tuve vicio del alcohol, tuve varios comas etílicos también, tuve vicio de la marihuana, probé drogas, estuve en ambientes donde la gente se droga y pasa de todo, estuve en ese ambiente también. Y así fue hasta mis 24. Después intenté ser feliz igual, porque uno intenta ser feliz en la vida sentimental o ser feliz con tu familia. Yo hacía un esfuerzo sobrehumano a ser feliz. Yo intentaba respetar a mi madre, pero no podía, me duraba una semana. Pero ya después venía todo de nuevo, ese rencor, ese odio, esa gana de a veces de matarla, porque yo sentía a veces deseo de... ¿Usted hacia su madre? Hacia mi madre. Yo soñaba con las muertes de ella. Era algo tormentoso. Yo ¿Cómo veía... eran las noches suyas? Eran horribles, pastor, porque yo veía bultos, escuchaba voces, pasaban situaciones que... Hay películas de terror que parecía mi vida. Las luces se me prendían, se me apagaban, la televisión se me prendía, se me apagaba sola, las luces se rompían. En mi cuarto yo sentía una presencia en mi cama siempre que había alguien en un rincón de mi cama, hasta que llegó el momento en que esa presencia empezó sentía cuando se acostaba arriba mío. Sentía algo que en mi cama, es una cama que era elástica, entonces sentía tipo que una persona se acostaba arriba tuyo. Y me hundía, no tenía control de mi cuerpo, no me podía mover, no podía gritar, no podía llorar, no podía hacer nada, quedaba intacta. Y así empezó, y así fueron varias noches. Y hubo una noche que fue algo insólito, porque en esa noche
cuando yo no podía moverme, la televisión se me prende y era era el programa de la Universal. Y yo dije, ¿qué es esto? Y ahí empecé a llorar y dije, Señor, no te conozco, yo no sé, yo intenté, pero necesito de ayuda. Y ahí fue cuando desesperadamente por dentro, como que se vi Viendo justamente un un programa programa de la Universal. así como este ahora. Sí, sí. Y yo veía igual por las noches, solo que yo decía, no, ahora no. Un año más y después voy. Y quería conocer la Universal, quería conocer todo. Yo veía testimonios y yo dije, yo quiero intentar. Pero era como que algo más, decía, no, todavía no, sos joven, anda, continúa, todo se te va a pasar. Pero todo empeoraba. Cada vez las cosas empeoraban más. Un tormento. Un Entonces, tormento. desde los 4 años hasta los 23. 23. ¿Cómo fue el día que usted decidió llegar acá? Y fue por mi madre, porque yo veía, nosotros nunca tuvimos una relación de madre e hija. Fue solamente, mi madre llegaba, pagaba las cuentas, me daba el dinero y ta. Nunca hubo un sentarse, un charlar, un hablar. Tanto fue así que yo nunca contaba cuando tenía un novio, cuando salía, ni nada. Yo solamente entraba a mi casa, comía, me alimentaba, me iba. Y ahí mi madre empezó, nosotros tuvimos una pérdida de un familiar, que ahí fue cuando mi madre empezó a venir a la Universal. Si no, mi madre tampoco iba a venir. Y en esa pérdida que tuvimos de mi hermano, mi madre vino a Montevideo por trabajo y empezó a concurrir a la iglesia. Mi abuela antes sí venía, hace muchos años mi abuela también viene a la Universal. Y entonces ahí fue que mi madre empezó a llamarme, cosa de nunca, porque mi madre no era de hablarme ni nada. Me empezó a llamar, a preguntarme cómo estaban haciendo los estudios, si yo necesitaba de algo, que ella me girara, etc. Y yo pensaba y le dije por teléfono, mamá, ¿qué te pasa? Y mi mamá dice, no, nada, hija, solo quería saber cómo estaba. Y yo veía cosas raras, hasta que yo agarré y le dije, ¿vos estás yendo a algún lugar? No, hija, bueno, sí, mira, te cuento, estoy yendo a una iglesia donde me están enseñando un montón de cosas, papá. Yo dije, sí, ¿cuál estás yendo? A la Universal. Mira qué bien. A mí no me gustaba la Universal. Para mí la Universal era, en sí veía los testimonios, pero para mí era todo falso, era todo comprado, era todo pagado, no creía. Y entonces ahí mi madre, como yo vi el testimonio de mi madre, y mi madre me ganó por su testimonio, yo dije, bueno, mamá, yo voy a ir. Ahí mi madre hizo un sacrificio en realidad, ¿no? Ella participó en una hoguera santa y me entregó y dijo, Señor, que mi hija vuelva, que mi hija esté, me entregó en las manos de Dios. Ahí yo igual pasé por otras situaciones hasta que llegué al fondo del pozo y dije, bueno, mamá, voy a ir. Ahí yo empecé a venir a la iglesia junto a un ayuno de Daniel. Yo no conocía, imagínense, yo no sabía de nada y comencé a hacer el ayuno de Daniel. Y le dije, bueno, hice una prueba con Dios. Dije, bueno, yo en el fondo sé que te necesito, no te conozco, pero yo necesito algo ya, porque no aguanto más. Yo me voy a entregar al Dios que tanto transforma a mi madre, pero si en una semana yo no veo un cambio, yo sigo mi vida y, bueno, usted con mi madre sigue su vida. Así fue que hablé. Y en una semana yo me liberé de los vicios, del cigarro que yo fumaba, 2 carteras de cigarro por día. Yo fui alcohólica porque tomaba todos los días, no había un día que no tomara. Y si yo no tomaba era una desesperación porque era como que era un tip a más para yo ser feliz, era una cosita más. Me liberé del vicio del alcohol, no fumé más marihuana, me liberé de otros vicios también y así fue mi vida. Después fue todo un cambio rotundo, que yo afuera intentaba, porque varios intentan, pastor, ser feliz afuera y no logran. Intentan su esfuerzo y no logran, durarán una semana, pero después vuelven y caen y es peor. Y yo en una semana me transformó mi vida y no tuve más esa sensación de quiero más, quiero algo más del mundo. Me cortó todo, me cortó La hasta necesidad al vicio, todo eso. todo. Usted se liberó. Una semana. En una semana. Usted vio una transformación completa. Sí, Señor. ¿Vale la pena, Andrea, usted decidir acercarse a la Universal? Valió mucho. Yo creo que perdí mucho tiempo, pastor. Tendría que haber venido desde hace mucho tiempo antes. Ahora tengo 4 años de felicidad y voy por más.
Hace 4 años que usted frecuenta la Sí, universidad. hace 4 años, pastor. Vale la pena, entonces. Valió. Bueno, ahí está, Pastor Celso, ¿no? El caso real de Andrea, que llegó acá, digámoslo, perdida, sin rumbo, pero que hoy cambió totalmente su vida.